Amigos, y como ustedes se pueden dar cuenta, el día de hoy venimos a misa. Aquí ya estábamos con mis suegros en misa y algo que les quiero mostrar es que en Corea todavía siguen usando el velo blanco, principalmente las señoras de mayor edad. Amigos, y como ustedes saben, en Corea el servicio militar es mandatorio y en esta iglesia también se encargan de apoyar a los que están en el ejército. Es por eso que nos estaban mostrando un video sobre el apoyo que ellos realizan en el ejército y les quiero comentar que casi me ponía a llorar porque pues como ustedes saben, algún día le va a tocar también al Hanboki ir a su servicio militar. Estamos en la iglesia. Les estuve grabando un poquito de misa y así. No les pude dar una introducción porque veníamos con nuestros suegros y veníamos platicando. Entonces pues se me olvidó dar la introducción, ¿verdad? Pero el día de hoy van a bendecir nuestro carro, porque así es, amigos, en Corea también se bendicen los carros. Entonces ahorita ya estamos yendo a la entrada para que el padre lo bendiga. Y le dije, lo hubiéramos hecho en mi rancho y le hacíamos un pollito con mole después de la misa, pero pues estamos en Corea, ¿verdad? Entonces vamos a ir y en un momento más les sigo grabando para ver cómo es que se va a llevar a cabo todo esto de la misa y así. Pero la misa ya terminó, nada más lo van a bendecir y pues ya, vamos para allá, amigos, vamos para allá. En un momento más les sigo grabando. Itabayo. Ya. 왔습니다와 성령의 이름으로 주님께서 여러분과 함께 예수님은 흩어진 사람들을 한데 모으는 한 나라로 부르셨습니다. 그러므로 공고된 사람들까지 하나로 모아주고 그들에게 있는 것을 하나님께 의지하는 것입니다. Amigos, y como se dieron cuenta, esta ceremonia es igual que en México y ya aquí el padre estaba bendiciendo el carro, todo tenía que estar abierto para que pues el agua bendita entrara por todos los lugares, ¿verdad? Y bueno, chicos, después de que terminaron de bendecir el carro, el padrecito quería ver el modelo y todo, y es por eso que aquí ya lo ven al padrecito arriba del carro checando qué modelo es y a ver qué tal funciona el carro. Y pues bueno, chicos, así terminó el día de hoy para bendecir nuestro coche. Amigos, a mi esposo le dieron cupones, pero solamente se pueden usar en ciertas tiendas y en donde vivimos casi no hay, solamente aquí sí encontramos una, entonces pues los van a usar mis suegros, ¿verdad? Para que compren sus cositas. A ver, vamos a ver con qué nos alcanza con esos cupones. Digo, yo no sé qué me pasa, pero siempre cuando vengo con mis suegros se me olvida que estoy haciendo vlog, entonces ya como que les voy cortando pedazos y así. Pero ya ustedes como vieron, ya fuimos a bendecir el carro y ahorita venimos a hacer unas compritas porque como les mencioné, este cupón que le dieron a mi esposo en el trabajo solamente se puede usar en ciertos centros comerciales, que por lo general siempre hay muchos de estos lugares pues en el campo. Son cupones que se pueden usar como que en centros comerciales, pero como les menciono, hay más centros comerciales de este tipo en el campo que en la ciudad. Entonces pues ya les decidimos que mis suegros lo usaran y pues ya ellos vinieron a hacerse sus compritas. De hecho también nosotros nos compramos aromatizante para ropa porque ya no teníamos Suavitel, entonces venimos a comprar, nada más nos compramos 2 y pues ya, chicos, eso fue lo único que compramos y ya lo demás pues es lo que se compraron mis suegros. Y también venimos porque yo tengo un vicio que se llama pan, es un pan de chocolate. Es que hagan de cuenta que es el pan y es pan blanco, sí, o sea, y adentro está ahí relleno de chocolate, pero no de crema batida, sino de pan de chocolate. O sea, no sé quién se le ocurrió, quién fue el genio, pero así sabe mejor, porque no le quita el hecho de que sabe chocolate y no tiene como que toda la crema y lo que hace que no sepa rico. Pero bueno, ahorita se los muestro. Amigos, he comprado tanto en esta panadería que ya hasta la dueña del lugar me conoce y ya sabe que soy la que me acabo los panes de chocolate. Okay. Ya compré mi pancito, pero nada más había uno. Yo le dije que en la noche ya no hay. Miren, ya está casi oscureciendo. ¿Ustedes creen que iba a encontrar pan?
Nada más Pan, uno. pan. Uno. No. Pero ya reservamos más. Amigos, yo le dije a mi esposo que ahorita no iba a ver porque ya, como les mencionaba, ya está oscureciendo y pues ya a esta hora ya no hay pan, ¿verdad? Sí hay, pero pues no los que yo quiero. Y le dijimos a la señora que mañana a qué horas abren para que nos separen pan, de ese pan en específico, porque pues mañana ya nos regresamos a la casa, entonces pues para llevarme algunos pancitos. Y me dice, no, pues a partir de las 10, pero pues está bien porque a esa hora nosotros siempre salimos como 12, 11, entonces pues ahí ya me van a separar mi pan. Yo la más panera. Pero bueno, chicos, nos vemos en un momento. Itabayu. Amigos, llegamos a un café, pero la entradita está muy rarita. Amigos, estamos en el café. Este es el primer piso y de hecho entras en el segundo piso, y ese es como el tercer piso. Se puede decir que es el primero, segundo y tercero, pero donde pides es el segundo y donde estacionas tu carro es también el segundo. Oh, se ve muy bonito. Ay, amigos, subir hasta acá me costó. Oye, sí está bien grande este café. Amigos, ya les mostré el primero, la segunda planta casi no se las puedo mostrar, pero es donde compras el café. Y miren, de ese lado también hay otro pedazo. O sea, todo esto de acá, todo esto es el café. O sea, todo esto. Chinchacune. Aquí. Amigos, hacía frío y cambiamos de locación, nos vinimos al tercer piso. Como quiera la vista es igual. Y ahorita vamos a ir a caminar a ver qué tal. Opa, llorona, choro que andan, ¿eh? Jugo zombie, ¿no? Y después de ir al café decidimos venir a una panadería para comprarles un pastel a mis suegros. Obviamente ellos nos comentaron que no era necesario que les compráramos un pastel, pero ustedes ya saben que sin pastel no es cumpleaños. Mi suegra ya cumple 63 y mi suegro cumple 66. Ay, ya están muy grandes, hay que cuidarlos más, amigos. Y pues obviamente ellos no saben, ellos dijeron no, que no hay que comprar pastel. Porque algo sorprendente aquí en Corea, amigos, es que los pasteles están muy chiquitos. Vean, este literal es del tamaño de mi mano, o sea, no se ve por dentro, pero es literal del tamaño de mi mano. Le digo a mi esposo que nada que ver con los pasteles en México. Ustedes los han visto, los pasteles en México están enormes, pero aquí prácticamente como los pasteles pues traen mucho azúcar, traen muchas cositas que no son buenas para el cuerpo. La verdad es que mis suegros no comen mucho pastel, por eso nos dijeron no compren pastel, pero pues aún así es su cumpleaños, hay que celebrarlos, amigos. Entonces por eso sí fuimos a comprarles sus pastelitos, aunque chiquito, pero ahí va. Y pues sí, la razón principal por la que ellos no compran pasteles tan grandes, al menos que hubiera venido mi cuñada, a lo mejor ahí nos compramos el que sigue, pero aún así están chiquitos, amigos, nada que ver con los pastelotes que hay en México. Y la mayoría pues aquí más que nada cuidan su salud. O sea, sí hay gente que en especial nosotras las mujeres que cuidamos mucho nuestro cuerpo, pero, o sea, a comparación de México, yo sí he visto eso de que las mujeres en Corea como que cuidan más su cuerpo demasiado, pero me estoy refiriendo a mujeres ya de mayor edad, o sea,
señoras ya grandes que ya como que ya cuando una tiene hijos, la mayoría ya como que nos le echa ganas. No estoy diciendo que todas, pero siempre yo me daba cuenta que mis abuelitas ya después de tener hijos pues ya no se esforzaban por cuidar su cuerpo y así, y más que nada no tanto por el físico sino por salud, amigos, sino por esa razón principal hay que cuidarnos, sobre todo lo que comemos. Pero aquí yo me he dado cuenta que las señoras, aunque ya estén grandes y así, siempre se andan checando cuánto pesan, si ya subieron de peso y así. Y yo siempre decía que a lo mejor, que no dudo, muchas es por el físico, porque se quieren ver bien, pero hay muchas que es por salud. Entonces a mí me gusta que se cuiden, que sigan como checándose su peso y así, porque aunque tengamos hijos y todo eso, amigos, hay que cuidar nuestra salud. Y pues sí, para estar fuertes, así, fuertes caminando y así. Por eso le digo a mi esposo que mis suegros se ven más jóvenes de lo que aparentan, pero pues lo mismo de que les digo de que pues mi suegra sí intenta no excederse en la comida y comer puras cosas saludables. Aparte de que sí hacen ejercicio poquito, pero sí hacen. Entonces pues eso es lo que les quería comentar. Y otra cosa, pues los pasteles me gusta que están pequeños y decentes, o sea, no están exageradamente grandes y la verdad es que no están tan azucarados, que obviamente no se comparan con mis pastelitos de México, los de 3 leches, que están deliciosos, pero pues eso nos hace mal, amigos, nos hace mal. Y pues ya ahorita les compramos su pastel, ya estamos yendo a casita, venimos a un café, pero no estuvimos mucho tiempo, nada más 1 hora, y ya de ahí vamos a casita. Les vamos a cantar las mañanitas y acompáñenos en este video más. Nos vemos en un momento más. Y tabayú. Mi esposo viene manejando. Amigos, me da risa porque aquí traigo a mi camarógrafo. Después de comer venimos a caminar porque, como saben, estoy estreñida. No he podido hacer del baño. Entonces todos los días después de comer me vengo a caminar y pues les voy a grabar un poquito porque miren, se ve de miedo. Le dije a mi esposa, se parece a mi natal Atlacomulco, bueno, más que nada mi natal San Nijini. ¿Qué chi? Nijini. Todo, es que todo se ve oscuro, amigos, déjenme les muestro. Amigos, ahorita pueden ver porque mi esposo está alumbrando, pero vean, no hay casas, o sea, nada más esta parte de aquí son de casas, pero todo lo que está allá, hasta donde están las luces, es para sembrar ¿cómo se dice? Arroz. Opa, can you turn off the lights? Así se ve, bueno, por lo menos tenemos eso de allá que alumbra, pero miren, así se ve en la noche. Ya vamos de regreso. Amigos, esto que mi suegra está haciendo que se parecen a los dumplings no son dumplings, de hecho es toc, y para realizar el toc necesitas harina de arroz y aquí mi suegra los está rellenando con frijoles. De hecho hay muchas formas de rellenar los tocs, pero a mi suegra le gusta rellenarlo con frijoles dulces, que la verdad, amigos, sí está muy rico. Yo sé que suena extraño, pero es un postre muy rico. Y ya por último le agrega miel. La verdad es que mi suegra prefiere hacer los postres dado que así son más nutritivos y llevan menos azúcar. 맛있어? 응. 밀가루 과자보다 훨씬 맛있지. 그때 먹은 거 같은데? 근데 Y si ustedes creían que solamente los mexicanos teníamos nuestro molcajete, pues no, chicos, también los coreanos tienen su versión de molcajete y aquí mi suegra lo está utilizando para moler bien el frijol. Amigos, ya le vamos a cantar las mañanitas a mis suegros. Primero el que cumple 66, mi suegro, y luego sigue mi suegra. I go make you. No. Jesus. Mi suegro confundió el alcohol de hace rato y era salsa de pescado y este es el de alcohol de verdad. Es que mi suegra siempre los guarda en estos botecitos. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 아빠 엄마
미투. 같이 해야지. 하나, 둘, 셋. 약간 결혼할 때 하나, 둘, 셋. 결혼식. 하나, 둘, 셋. 그래서 그것까지 같이 해버릴 걸 그랬네. 결혼 40주년. 다 들어갔어 이게. 한 번 더. 너는 이제 40년이 징그럽다. 밤갈 때. ¿A dónde 밤갈 vamos? 때도 됐단 소리야. ¿A dónde vamos? 근데 가면 그렇게 안 가게 됐잖아. Mercado. 많이 빨리 갔어. Amigos, vamos al mercado. Vamos a ir al mercado a comprar varias cositas que a mis suegros le hacen falta. Vamos a ir a Daiso y de ahí vamos a ir a comprar como comida. No, bueno, no es comida, vamos a ir a un mercado literal, el Shichan de aquí de ¿cómo se dice? Es un mercadito que se pone los domingos y hay varias cositas y ahí vamos a ir también. En un momento más les sigo grabando. Amigos, hace mucho tiempo, si ustedes me siguen, saben que ya hemos venido a este mercadito, pero venimos en un día que no abren, siempre abren los domingos, como hoy. Y venimos con mi suegra que va a hacer su mandado, a ver qué va a comprar. Que no todo lo compra aquí, a veces compra aquí. Y como ustedes saben, amigos, mi suegra es la persona más ahorrativa, entonces ella nunca va a comprar las cosas en su precio original, siempre va a pedir un descuento. Pásale. A ver. Amigos que viven en el Estado de México, se parece Ixtlahuaca. Oigan, pero la ropa sí está cara, está más barato si la compran en internet. Ya fui a preguntar y yo, ¿de qué? Esa me la venden en Manwan en el internet. Pero bueno, seguimos viendo. Mi suegra negociando con la señora. Mi suegra la mejor negociadora. Amigos, y aquí la confianza en Corea es tan grande que tú pagas solo lo que acabas de pedir y si ocupas cambio, de aquí lo tomas. Aquí es donde depositas los billetes y en caso de ocupar cambio, aquí también lo tomas. Amigos, cuando ocupamos algo para moler, siempre vamos a ese lugar a moler, ya sean, sobre todo cuando hacemos kimchi, ese lugar es donde siempre vamos a moler. Ahí siempre molemos como por ejemplo chiles y ajos que se ocupan para el kimchi. Y de este lado pues ya vinieron a comprar carne, pero van a ver si está barata y si no, pues mi suegra no compra. No compró. Y otra cosa que les quiero decir es que mi suegra consiguió que nos vendieran 4 peras a 10,000 won. ¿Saben el logro que es eso? ¿Saben el logro que es eso? Nosotros conseguimos una a 7,000. Pero bueno, seguimos viendo. Ya le dije a mi esposo que vamos a ir a comprar a los mercados, que ya no vamos a andar en los centros comerciales porque está carísimo. Amigos, y aquí ya habíamos llegado a Daiso porque mi suegro va a comprar algunas cosas que van a ocupar para su viaje que harán a Europa y pues ya los acompañamos. Sobre todo mi esposo les tenía que decir cuáles son las cosas que deben de comprar en caso de que vayan a viajar en un avión por mucho tiempo.
Ya entramos al universo de Daiso y ando buscando una bolsita, yo también. Mis suegros todavía no terminan, están buscando sus cosas porque se van a ir a Italia y pues andan buscando cositas que vayan a ocupar para el viaje, ¿verdad? Y yo ando buscando una bolsita así como esta para cuando voy a natación porque siempre se me chorrea el agua. Y ya vi que muchas ayumas como que tienen una bolsa así de plástico y ahí meten su cajita. Pero pues no hay mucho aquí, como estamos en el campo. Casi no hay muchas bolsas. Entonces me hace que llegando a mi casa a lo mejor y sí me echo una vuelta al Daiso. El Daiso es el mejor lugar para las amas de casa. Miren como estas. A ver si encuentro una. Es que amigos, aquí hay de todo de estos juegos. Miren, ese es mío nada más. 이거 여행용, 이거 안대, 블라인, 이거 에어. 근데 그거 mi suegro ya entró al universo de Daiso. Amigos, me está diciendo mi suegro que aquí sembraron este elote y de hecho sí nos mandaron, ahí todavía tengo en la casa, no me los había acabado, pues es que sí nos enviaron un buen. Todo esto fue, ¿cómo se llama? Para los elotes. Y sí es cierto, ¿ya vieron? Están las cestas de los elotes. Me dice mi esposo que originalmente aquí iban a construir la casa de mis iba a decir de mis abuelos, ¿verdad? La casa de ¿cómo se llama? De mis suegros. Pero que al último ya no. Y de hecho esta sí siempre estuvo. Nada más que como ellos no siembran ni nada, simplemente pues es para consumo de ellos. Aquí también tenían su para... Ay, se me va el nombre. Se me va el nombre en español. Pero a veces sí para cosechar frutas y así que ocupen su invernadero pues. Pero pues casi no lo usan. Y pues ya se quedó y ya cuando van a sembrar algo pues ya lo hacen. Pero lo que sí ahorita están quitando, amigos, son como esas, no sé cómo se les dice en español, no sé si los alcanzan a ver. Eso siempre mi suegra nos da. De hecho ahorita nos van a dar más para llevar. Aquí, hasta aquí termina y aquí mi suegro ya. Siempre, a veces vienen a limpiar aquí. Amigos, y esto fue lo que comimos antes de irnos a casita. Y pues bueno, chicos, hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Recuerden que si les gustó, se suscriban, denle like y dejen sus comentarios en la parte de abajo, porque yo siempre los leo. Nos vemos en un próximo video. 안녕, 잘 가. 안녕.